cómo se activó el don de ciencia en mí. Este es el tema que estaremos tratando hoy en su programa Cápsulas Proféticas. Así es que invitamos a todos y cada uno de ustedes para que se suscriban. Estamos en YouTube y usted nos encuentra como Gustavo Herdes, Cápsulas Proféticas. Y para hablar acerca de este tema, que es un tema pues muy poderoso, hay cosas que son difíciles de explicar, pero que al hablar de ellas, hablamos o hablo con respaldo bíblico. Tenemos como respaldo la palabra de Dios. Y para esto vamos a Primera de Corintios, capítulo 2, verso 12. Dice así. Estoy leyendo la Biblia. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Verso 13. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, estamos hablando que nosotros, hablando de este don, hablando del don de ciencia, la persona que ha recibido el don de ciencia, podemos decir, conforme la palabra que está hablando el apóstol Pablo, el hombre de Dios que vio cosas aún en el cielo que no le fueron permitido ni siquiera hablar acerca de esto. Y dice que hemos recibido de Dios lo que proviene de Dios por medio del Espíritu. Y ahora hablamos de eso no con palabras enseñadas por hombres, sino con lo que nos enseña el Espíritu Santo de Dios, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y hablando así de esto mismo, de que hay que acomodar lo espiritual, lo que viene de parte del Espíritu de Dios, a lo espiritual que hay en nosotros, en nuestra mente. Hay mente que tiene pensamientos solamente naturales, o hay un área donde las personas solamente piensan con la naturaleza humana, y hay el espíritu de la mente donde se opera y se percibe, se puede captar todo lo espiritual.
Entonces, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y hoy puedo decir así que, hablando del don de ciencia, ¿cómo se activó en mí? Yo recuerdo de esas ocasiones que me han pasado, que me pasó ya hace años, ocasiones en las que llegué a decir: Señor, Señor, por favor, espera, por favor, espérame, espérame, por favor, espérame, Señor, porque sentía mi cabeza como que quería botarse. Sentía de repente la información que estaba llegando. Sentía que me saturaba. Estaba así, caminaba y de un lado de la calle sentía que ¡fum! Me llegaban y ¡fum! Me llegaban del otro lado y ¡fum! Del frente. Y por todos lados me llegaba información, y de repente es difícil, sobre todo cuando no está todavía la experiencia, porque pasa el tiempo y ahora las cosas que vienen, pues el hombre de Dios ya está más pulido y las cosas van cayendo exactamente ya en su lugar, y ha habido una transformación en la persona, en su entendimiento, en su conocimiento, y ahora se acomoda lo espiritual a lo espiritual. Y por eso le digo que solamente los que han experimentado el don de ciencia, una persona así es la que puede saber realmente acerca de esto que estoy hablando. Me llegaba información de diferentes lados. Y yo recuerdo que cuando todo esto me empezó a pasar de prácticamente desde ese tiempo, cuando conocí a Cristo Jesús, y Dios trabajó conmigo de una manera sorprendente, sobrenatural, pero en aquellos tiempos, trabajaba en un taxi en la ciudad, en Monterrey, México. Monterrey, Nuevo León, México. Ahí trabajaba en un taxi, y cuando la gente se subía al taxi, yo teniendo poco de cristiano, empecé a percibir, empecé a recibir la información. Dios me había arropado o envuelto en él, en su presencia, que las personas se subían al taxi, por ejemplo, en la parte de atrás, se sentaban en el asiento de atrás, y
estaba la persona atrás y yo iba manejando, pero por el espejo retrovisor miraba hacia atrás y yo iba manejando y de repente yo empezaba a decir, fíjese que así fue conmigo. ¿Cómo se activó el don de ciencia? Simplemente la persona se subía y yo iba dando y manejando y de repente yo empezaba a decir, porque no era yo, era el espíritu que me había tomado y decía, usted tiene un problema en su riñón o en su espalda o en esta parte del cuerpo y así empezó a trabajar esto. Y la gente se quedaba asombrada. Y pasaron cosas muy extraordinarias en ese taxi, en ese carro, porque la presencia de Dios estaba ahí conmigo, como lo está hoy, porque Él no cambia. Y si somos fieles para con Dios, Él siempre nos sorprende. Y el don está activo en mí. Le doy gracias al Señor Jesús. Todo esto lo estoy diciendo para la gloria y honra de Él. Acuérdense, el propósito es que toda la gloria la reciba nuestro Señor Jesús, que la reciba el Espíritu Santo, que sea reconocido nuestro Padre Celestial, que Dios sea glorificado. Es el propósito, que las personas, que la iglesia de Cristo Jesús conozca acerca de estos temas que, la verdad, lo digo con todo respeto, pero no todas las personas conocen esto porque no lo han experimentado, no lo han vivido. Pero esto es para todos, porque el Espíritu de Dios es para todos, pero vamos a continuar. Entonces, así me pasaba. Había personas que se subían y yo le decía a Dios, en ese taxi, por ejemplo, yo le decía, siendo nuevecito, tenía poco de convertido, pero con Dios conmigo trató de una forma sobrenatural. Antes de que me bautizaron, por ejemplo, a mí me bautizó el Espíritu Santo. Pero eso vamos a dejarlo mejor para otro tema, para otro video. Pero en ese taxi la gente se subía y yo le decía al Señor, dame una señal a quién le voy a hablar. Y las personas se subían y apenas se subían y yo traía música suave, alabanza, adoración suavecita ahí en el carro. Y la gente se subía y apenas se subía y empezaban a llorar. Y ya nomás yo le decía a Dios, ya no te puedo pedir confirmación. Las personas se subían y empezaban a llorar y tenía que ministrarles. Entonces, el don de el discernimiento empezó a trabajar en mí y empezó a mostrarme muchas cosas. Empecé a ver y a oír, a percibir de diferentes maneras las cosas. Perdón, estamos hablando no quiero confundirme, estamos hablando del don
de ciencia, el don de ciencia en mí. Y por eso quiero contarles también, por ejemplo, de otras ocasiones, de lo que me ha pasado a través del don y por eso es que decidí hacer este video para ustedes. Recuerdo, o sea, hay cosas que me pasaron hace años y hay cosas que me pasaron hace poco, porque el don sigue operando, trabajando, funcionando. Y recuerdo una pareja de novios que llegó a un lugar donde yo estaba predicando en Matehuala, San Luis Potosí. Y allí donde yo estaba predicando, al momento de que terminé de predicar, de enseñar, me acerqué para orar por la gente, por las personas, y estaba una pareja de jóvenes que llegaron a ese lugar y que no eran miembros de ese lugar, de esa iglesia, y pasaron cuando la oración, y recuerdo que paso por donde está la joven y la estoy así, le hago, estoy percibiendo, sabiendo que dentro de usted, como en su vientre, puedo percibir como que hay un bebé. Un bebé. Y ella se quedó así y volteé a ver al novio y el novio a ella y le hacen. Pero pasados algunos meses, que no estamos hablando de 9 meses, ¡pum! Nació la criatura. Cuando tienes ese don, hay cosas que no se pueden ocultar. Ese don es una herramienta de parte de Dios. Y, por ejemplo, me ha tocado que el don de ciencia, de conocer, el don de ciencia es el conocimiento de cosas que no se pueden saber si no es que a través del Espíritu de Dios. Y recuerdo que en cierta ocasión y en cierto lugar estaba en un negocio de una persona y me dijeron, mire, le quiero presentar a este pastor. Y viene y me saluda, le digo, hola. Y cuando me saluda así, ¡pum! Le digo a él, Dios me está diciendo algo de usted.
Y pues le quiere que se lo diga. Dice, sí, y pum, 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 pum. La palabra y se quedó acá así. Y le digo, ¿es cierto o es mentira lo que le hablé? Dice, sí es cierto. Entonces, el don de ciencia trabaja de muchas maneras. Y nuevamente le digo, todo esto solamente es para que Cristo Jesús sea glorificado y para que entendamos que necesitamos de los dones del Espíritu Santo. Necesitamos amar al Espíritu Santo. Recuerdo también, traté de poner aquí algunas cosas diferentes. De personas que simplemente cuando estoy pasando así la mirada y ¡fum!, veo los ojos de una persona, el don de ciencia operando a través de la vista espiritual, ¡fum! Y he podido ver, conocer el corazón de la persona, lo que hay ahí, cuando la persona, su mirada, su ser está centrado en las riquezas. Que aman ciertas cosas. Es que esto está muy difícil y hay cosas que le hago, ¿se los digo o no se los digo? Entonces el don de ciencia te puede hacer saber a uno, aún pensamientos, lo que las personas están pensando. Pero vamos a avanzar para no quedarnos ahí. Porque hay cosas que pienso mucho cómo decirlas. Porque no todas las personas pueden digerir lo que se habla de las cosas de Dios. Por eso, a veces también cuando salgo a lugares a ministrar, no quiero tener mucho contacto con la gente de pláticas ahí, que esto y que el otro. No. O sea, me gusta estar con la gente, pero trato de guardarme para no afectar lo que Dios me quiere revelar. No quiero que la gente me esté diciendo cosas, sino que sea Dios el que me muestre todo lo que Él quiera mostrarme. Porque hay lugares, por ejemplo, recuerdo en Nuevo Laredo, que fui a ministrar y que recuerdo que llegué a Nuevo Laredo y apenas me fueron a recoger. Llegaron por mí y me trasladaron a un lugar y apenas me bajé del vehículo, del carro, y ¡fum!, ya Dios ya me estaba mostrando a una persona. Iban dos personas y Dios al instante, estoy así y de repente le digo, ¡paz!, le digo, Dios me está diciendo y me está mostrando de un problema en su cuerpo. Hay un problema aquí. Y empieza la persona a llorar y dice, sí.
Y, y ya empieza a decir, es que, le digo, pero Dios te va a sanar. Dices que estaba programada para una cirugía y que la cirugía vale 10,000, 15,000, no recuerdo cuánto. Y le dije, pues Dios me está diciendo esto y que ahorita mismo Él te sana. Y ¡pum! Hice la oración. ¡Paz! Solamente el que ha visto estas ministraciones y cómo el poder de Dios fluye y qué es lo que le pasa con la gente se queda asombrada a través de este don. Así es que, y por ejemplo, también recuerdo, hablando del mismo don, que algunas veces que apenas estoy llegando a lugares y ya Dios me empieza a revelar el Espíritu Santo ahí, y por eso le digo, trato de no adelantarme y de no estar con la gente mucho, para que al momento de ministrar no quiero recibir información por los labios de personas, sino por medio del Espíritu Santo. Y también, por ejemplo, una vez que también fui a Chiapas a ministrar, recuerdo que salimos, me dijeron que queremos que nos acompañe. Iba un grupo de personas a que nos acompañe a visitar a varias personas en sus casas, en diferentes casas. Y les dije, claro que sí, vamos. Y nos bajamos, íbamos en el vehículo y íbamos varias personas o varios vehículos siguiéndonos, pero cuando nos bajamos y pasamos y había un grupo de mujeres ahí en un lado de la calle y pasamos y ellos, los que iban conmigo, las saludaron, que eran los que las conocían, y pasaron, y ahora sí que yo nomás les dije adiós. Y cuando pasamos de regreso, ¡fum!, que iba caminando y pasamos por donde ellas y pasamos, y luego de repente volteo y le hago, Dios me está diciendo esto, y pum, 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 y una mujer empezó a llorar ahí. Y allí empezó el Espíritu Santo a hablar y a ministrar, y fue algo glorioso. Entonces, lo único que yo le digo, hermano, hermana en Cristo, Dios es maravilloso. Y el don de ciencia tiene muchas maneras de trabajar. Ahorita solamente hablé un poco de cómo funciona, pero el don de ciencia nos da la información del pasado o del presente de la persona, y trabaja de muchas maneras, que ahorita no estoy hablando de todas. Pero, ¿y usted está listo?